poner pesados. Las ancianas tienen un dicho que el muerto se hace pesado mientras viene y en hogar. Pero Dios permite procesos para que nosotros valoremos su gracia. Amén. Porque nosotros no podemos servirle a dos dioses. Amén o no amén. Amén. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Y por eso, ahorita cuando recién llegaba una hija, hablaba, interactuaba con una hija espiritual, y yo le decía, ella decía, ahora entiendo lo que nuestro mentor nos hablaba. Porque es que mientras somos más carne que espíritu, no vamos a poder entender muchas cosas. Amén. Es la verdad. Yo quiero 3 personas un instante aquí. 3. Un instante. Falta una. Ok. Tú eres el cuerpo. Tú eres el cuerpo. Tú eres el alma. Tú eres el espíritu. ¿Qué fue creado primero? El espíritu. Luego el alma. Y luego fue entretejido el cuerpo. Entonces recuerde que somos un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma tiene que tener un equilibrio con el espíritu para que esta carne se someta. Amén o no amén. Amén. Entonces que no se nos olvide que somos un espíritu con alma viviendo en un cuerpo. Gracias. ¿Qué tiene que prevalecer en nosotros? El espíritu. El espíritu. Pablo habla a los romanos y le expresa en una de esas epístolas, en el capítulo 8, cuando usted esté en casa, mire, el fundamento de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Si nosotros no somos confrontados con la palabra de Dios, si nosotros no somos edificados por la palabra de Dios, si no somos realmente formados, porque en aquel entonces estaba la palabra escrita en tablas, pero cuando vino un renuevo para el pueblo de Dios, ¿qué le dijo? Escríbanla ¿dónde? En las tablas de su corazón. En las tablas de su corazón. Por eso en el inicio hubo transgresión, pero cuando vino Yahshua o Jesucristo para nosotros, ¿qué vino? La redención, la oportunidad de salvación. Y nos enseña que ya el hermano no tiene que matar al hermano, sino que antes al que te haga mal le tienes que hacer ¿qué? Porque vamos a ser probados. No es nada más decir yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Porque la vestidura más importante no es la que lucimos aquí. ¿Amén o no amén? Amén. La vestidura más importante no es la que tenemos exteriormente, es la que internamente nos está robando. Es si tú realmente y yo estamos brillando con la luz de Cristo y con la gracia de Él. Porque no creas que a ti y a mí nos miran que hoy nos vemos bonitos porque somos bonitos. No, 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 no. Dile que está a tu lado, aterriza. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso la gracia tiene que ser bien administrada. Porque si tú no tienes esa mayordomía, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, vamos a caer bien bajo. Y por eso en esta mañana el Señor me decía, primero habla mi vida, porque todos los días, mire, yo no he dejado de ser procesada por el virus. Amén. No he dejado. Y cuando digo, yo creo que ya superé esto, viene ahí mismo el examen. ¿Para qué? Para Dios probar, porque el corazón del hombre, diga conmigo, es engañoso. Lo dijo Jeremías, no lo dice Jeremías. Está escrito el pecado ¿con qué? Con una punta de cincel de diamante. Imagínense, eso penetra, hermano. Pero el único que puede transformar nuestro corazón
es la gracia capacitadora del Señor. Porque de eso te vengo a hablar en esta mañana. Hay una adoración que no sabemos si es viejita. Yo soy... mueven mucho esas adoraciones que nunca pierden la unción. El otro día hablaba con alguien y decía, las adoraciones de este momento, en el momento pueden ministrar, pero ya después tú sientes que te cansan, que te aburren. No sé si a usted le ha pasado. Pero hay adoraciones que nunca pierden su unción. Y hay una que es entonada por muchos adoradores. Un día orando, pedía a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi alma a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo, no me gustas, te voy a rescatar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer pasar. ¡Ay! ¡Cántalo, iglesia! ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero en lugar de quejar. También a perdonar. ¡Ay! ¡Alabándolo que Él vive! Nada más queremos las cosas bonitas, vestir chévere, ay, bacano. ¿Ah? Como el barranquillero que le gusta vestir arrebatado, ¿verdad? Pero no queremos la prueba, no queremos el fuego, no queremos ser confrontados. Bueno, ahora perdona a tu hermano. No, yo no voy a perdonar que me piden perdón. No, es que fue él el que falló, no fui yo. Llegar al nivel de humillación que Cristo de la gloria nos enseñó mientras estuvo en carne es otro nivel. Por eso muchos dicen, yo soy cristiano, pero ven acá, muéstrame tus frutos. ¿Será que tienes el más importante? No desmeritando a los demás, ¿tienes amor? Y cantamos. El Padre busca adoradores que le adores. El Espíritu y el Señor. Está como raro. Tú ves como más feo. Eso es como tener la ropa incorrecta interiormente que te altera en lo exterior. Hay gente que está en el espíritu lo entiende. Hay gente que usa ropa clara con la ropa interior inadecuada. ¿Usted lo ha visto? Hoy, gracias a Dios, hay cosas que te protegen para que no haya transparencia, para que todo esté en su lugar acomodado. Porque visualmente va a una distorsión y se va a ver mal. Aquí lo más importante no es como tú luces, es como Dios te ve. Tú y yo podemos lucir con una aparente santidad, con una aparente consagración, pero al Padre no lo podemos ver. ¿Qué es lo que a Él le interesa en este tiempo? Dile que está a tu lado, nuestras almas. Porque somos, ¿qué? Almas vivientes. Almas vivientes. No se le olvide que en cualquier momento puede venir, ya usted sabe quién por nosotros. Y ahí es cuando viene el cara a cara que tanto cantamos aquí. Y estar cara a cara con el gran yo soy. Y no es como los videos de risa que vemos a veces.
San Pedro, déjanos entrar. Ay, es que ella, y comienza el ser humano a justificarse. Mientras que estemos aquí, diga conmigo, tenemos esperanza. Amén. Porque lo más importante es que nosotros nos rindamos día a día al Señor. Hoy es una palabra para que nosotros entremos en conciencia. Que no te coja mal parquear ese momento, que no nos coja. Por eso todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver aún aquellas cosas que nosotros no podemos ver de nosotros. ¿Amén o no amén? Vea, porque no es fácil ver nuestro interior, es fácil verlo de otra persona. Entonces yo quiero hoy en esta mañana hablarte de la gracia de Dios. Alguien que me diga con sus palabras qué gracia para él. A ver, ¿quién me puede decir un valiente o una valiente en esta mañana que me diga qué es gracia para él? ¿Qué es gracia para ti? Liliana Cervantes, ¿qué es gracia para ti? Es un regalo. Ok. El significado de gracia te lo quiero regalar en esta mañana. La definición más común, la que nosotros conocemos, es que la palabra gracia es favor inmerecido hacia los hombres. Amén. Siempre hemos escuchado que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén o no amén. Por cuanto todos habíamos ¿qué? Pecado. ¿Qué cargamos? Una herencia de pecado, de maldición. Por eso es que la salvación es individual, y cuando el Señor le habla a través del profeta Jeremías a su pueblo, en el capítulo 32, habla de un pacto renovado, o sea, un nuevo pacto, porque ya el Señor no juzgaría a cada uno según los pecados de sus antepasados o lo que hicieran sus padres, sino que ahora cada uno tendría que responder por sus propias acciones. Porque antes los padres se comieron las uvas agrias y los hijos heredaron ¿qué? La dentera. O sea, hay una consecuencia. Entonces, en este tiempo, a través de la gracia, el Señor nos da ¿qué? La oportunidad de que cada uno, como cuando estamos en el colegio, depende de usted con quién se une y a qué grupo pertenece. Si usted pertenece a los fríos, a los tibios o a los que están metidos en el fuego. ¿Por qué? Porque así como cuando estamos en la escuela, si tú te unes a la lora del salón o al desobediente, al rebelde, tú vas a ser uno más. ¿Amén o no amén? Las amistades sí me influencian a mal o a bien. Hay gente que te ayuda a ser mejor persona. Hay gente que te ayuda a crecer. Dile que está a tu lado, rodéate de gente que te ayude a crecer. Si te rodeas con chismosos, ¿qué vas a hacer tú? Si te rodeas de un vago, ¿cómo serás próximamente? Si te rodeas de gente mal hablada, el próximo en hablar mal serás tú. La vulgaridad también se pega. ¿Amén o no amén? No, porque es que ahora todo es una cultura, ¿sabes? Todo es cultura, porque todos lo quieren que maquillar. Al hombre no le interesa obedecer a Dios, a la carne, porque la carne se va a quedar aquí en este plano. La carne se quedará aquí, pero ¿a dónde irán nuestras almas? Porque Jesús colocó el ejemplo del rico y Lázaro a través de una parábola. Dime, porque aquí no se trata de riquezas, aquí no se trata de la vida opulenta que tú y yo tengamos. Aquí se trata de nuestras acciones y de la manera como nos hemos rendido ante Dios para hacer las cosas bien.
son ignorantes, no saben contra quién se ha levantado. Porque nosotros tenemos que tener claro, iglesia, que el mayor tesoro que hoy tenemos no es lo que tienes en el banco, no es lo que tienes atesorado a través de prendas de oro o la casa, porque al final muchas veces atesoramos cosas terrenales para beneficiar a otras personas. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sabes que hoy, en este tiempo, nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios? Porque la gracia de Él, dile y mira el que está a tu lado a los ojos, dile, mira, es la que te sostiene, es la que te capacita. En otras palabras, cuando éramos pecadores, merecedores del juicio, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Eso es una gracia sobreabundante. Porque aquí todos los que estamos, como decía Jesús cuando vieron a apedrear a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, y uno a uno fueron soltando sus piedras, porque ninguno estaba libre de pecado. Todos aquí estamos en un proceso de transformación. Pero saben que eso no depende de Dios, porque Dios derrama de su gracia y de su favor todos los días. Aún la renueva, pero somos nosotros los que no valoramos su gracia. Entonces, sin embargo, esto es solo la mitad del significado, porque sabes algo que hoy te vengo a hablar, no solo de esa gracia que te da un favor que no mereces, sino de esa gracia que te capacita. Dile que está a tu lado, la gracia y el poder capacitador de Dios. O sea que el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre, el cual nos amó, nos dio solo una consolación eterna y una buena esperanza. Yo quiero que vayas a Segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16 al 17. Alguien con voz de trompeta que me ponga, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses. Ahí está escribiendo el apóstol Pablo. Capítulo 2, versos 16 al 17. ¿Cómo dice? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. Entonces su gracia no solamente nos hace aceptables en la familia de Dios o en la familia de la fe, sino que también provee poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Amén. Toca a tu hermano y toca el nombre del Señor te está en esta mañana dando poder para que vivas una vida guiada por Él. Entonces, número uno, hay un don inmerecido de Dios. Vaya a la carta de los Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia, el don inmerecido de Dios sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, porque es que la fe, mire hermano, ¿cómo dice su Biblia? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Estás escuchando? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¡Wow! Porque por gracia un don que inmerecido. Pues es un don de Dios que no está por nuestras obras. Amén. No está por nuestras obras. Para que nadie se gloríe. Porque esta carne sí que le gusta gloriarse. Y si hay una de las cosas que la gracia de Dios nos capacita, es para ser humildes. Es para nosotros entender, por eso, no es tu obra, no es lo que tú tienes. Porque es que yo no me puedo hinchar el pecho de que porque alguien me diga,
Porque su gracia, di conmigo, me capacita. Cuando tú eres capacitado, tú eres, si una persona sale sin capacitarse bien de un lugar, ¿qué va a pasar? Va a ser desastres. Porque la gente lo va a contratar, no solamente porque tienes un título, porque ¿dónde yo veo si tú eres un buen profesional? La teoría, hay gente que se aprende las cosas porque son una máquina de memoria. Pero cuando van a accionar, se vuelven locos. Yo recuerdo que en mis tiempos de la universidad, yo soy instrumentadora quirúrgica de profesión. Y no es fácil porque no es solamente pasar pinzas. Es que tú te tienes que aprender primero la anatomía, luego la técnica para tú poder saber lo que el médico está haciendo. No es algo como que, pásame la tijera. Usted vea todos los nombres cómo se tiene que aprender. Para arreglar una mesa de reserva y una mesa de mayo. La mesa de mayo es la que le colocan acá, pegadita al paciente, que es la que está en acceso, y la mesa de reserva, que es la que tiene los instrumentos o el instrumental más grande, donde están las toallas, las compresas, donde está todo, porque acá en la mesa de mayo está la sutura, está el bisturí, está la tijera del Mexenbach, usted no la conoce porque es la que corta tejido, está el electrobisturí. Yo me sé todo eso, está la baby mosquito, las Kelly Axon. Yo conozco todo el instrumental, porque cuando tú aprendes algo, nunca se te olvida. Cuando tú aprendes algo bien, cuando tú has estado atento a la enseñanza, a ti no se te olvida lo que tú has aprendido. Cuando no le preguntas, en mi época no había ChatGPT, nos teníamos que meter a la biblioteca a investigar, a pasar horas ahí. Salíamos al mediodía y teníamos que quedarnos una tarde solo para hacer las tareas y el trabajo. Y no era como ahora, yo nunca tuve un computador. Yo ayer leí algo de una hija de la casa que ella colocaba, porque gloria a Dios que le dio un refrigerio de irse de viaje, y decía, si yo, esa niña interior que habita en mí, ve a esos niños en su época, y dice, esos niños son ricos porque yo nunca pude acceder a un avión pequeño. Lo decía ella. Hay cosas que nuestros hijos viven que nosotros nunca las tuvimos. Amén. Yo nunca tuve un computador estando en la universidad. Hoy en día es la herramienta número uno. No hay un niño que no tenga computador y celular en esta generación. Nosotros sí estudiamos, hermano. Y no por demeritar, pero nosotros sí estudiamos. Por eso se está extinguiendo la gente con normas de carrera en este tiempo. Pregúntale a la generación de ahora si conoce las normas de carrera. ¿Qué es eso? ¿Ellos tú la conocen? Emily, ¿tú qué eres del 2000? No. Oígate. Entonces, en el instituto, en los estudios bíblicos que vamos a dar, vamos a implementar también las normas de carrera. Porque es que a veces no hay ética ministerial porque no hay una buena educación. Hay gente que viene con malas costumbres y malos hábitos, y en la iglesia por eso es que se comportan como se comportan. Porque no es nada más conocer palabras, hay gente que es una máquina para decir, y Juan capítulo 3, 16 dice esto, y no sé qué, y son una máquina, pero al momento de colocar en práctica la palabra, porque no tenemos que solamente saber la palabra, sino ponerla por obra, porque la palabra es vida y es espíritu. Ahí es donde somos confrontados. Si lo vas a lavar, alábalo. Esa ofrenda de aplauso está como medio raro, yo no sé si me vino la mano. Poderoso al que hizo humillar el monte Sinaí. Oiga, si nosotros tuviéramos nivel de conciencia que Dios adoramos, nosotros no nos comportáramos tan irreverentemente con Dios. Amén. Por eso me decía, y en el proceso te voy a hacer llorar, porque te voy a permitir cosas que te van a doler. Te va a doler. Y no me diga que soy una pastora mundana, porque a la gente hay que hacerle entender que cuando tú eres una persona que tienes un fundamento, que dice el Salmo capítulo 1, cuando tú eres un árbol verdadero,
Los espíritus, mira, Satanás sabe por dónde atacar. Amén. Si no puede por un lado, sutilmente, porque Pablo dijo, no ignoréis las maquinaciones del maligno. Ah, no pude por este, no te pude entrar por este. Espérate. Y empieza a buscar estrategias para querer derribarte. Dile que está a tu lado, despierta. Sí, porque si estás dormido, despierten en esta mañana. Amén. Entonces, la gracia también nos da un poder que nos capacita. Y el poder capacitador de Dios, Efesios capítulo 1, verso 4 al 6. Alguien que me lo lea rápidamente, por favor. Dios nos adoptó como hijos. ¿A través de quién? De Jesucristo. Dice la palabra, Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha, Para que nos mantengamos. sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano y por una iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como sus hijos mediante Jesucristo. Hasta el 6. Amén. ¿Qué más tiene? Pero hasta el 6 o hasta el 5. 6. Dice, de este modo la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Himno de alabanza para su gloria. Porque recibimos no solamente la oportunidad de ser hijos de Dios, sino que a través de esa paternidad, Él nos otorga no solamente por recibir el perdón y la restauración de una comunión, porque ¿qué era lo que nos separaba de Él? El pecado. Cuando fue expulsado Adán y Eva del Edén, ¿por qué los expulsó? Por el pecado, por la desobediencia. Y colocó a un ángel querubín con una espada de fuego para que entonces guardara el lugar, el camino. Pero hasta que llegó el verdadero cordero, que fue el que rompió o rasgó el velo, para que entonces nuevamente el hombre tuviese acceso ante su presencia. Porque dice que el único mediador entre él y los hombres, ¿quién es? Por eso nadie puede llegar al Padre, al Abba, si no es a través de quién. Jesús. Tú no me puedes decir a mí que vas directo al Padre si antes no te sometes a su Hijo. Porque es que Él pagó el precio, Él se sometió y Él lo dice, si yo lo hice en mi nombre, ustedes harán cosas mayores. De hecho, más el Padre depositó la autoridad sobre él. Toda potestad me ha sido dada, dice el Señor. Entonces, si yo no tengo a Él, como cantamos ahorita, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si yo no tengo a Él, ya no me estoy viendo yo, ya no está mi alma sola. Ahora es que está un poder que me capacita para yo poder vencer. Por eso Pablo expresa, todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. que me da la fuerza para vencer. Porque inevitablemente usted y yo vamos a tener diferentes circunstancias, vivencias y situaciones que vamos a enfrentar. Pero ¿a dónde tú escoges ir? Esa es voluntad propia. Porque Dios le da al ser humano la libertad de escoger. ¿Se lo dijo o no se lo dijo en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio, capítulo 29. Hoy he puesto dos caminos delante de ti: el bien y el mal. Escoge tú. Porque si yo tengo una renovación en mi pensamiento, yo voy a escoger el camino correcto. ¿Amén o no amén? Amén. Yo no me voy a dejar llevar por lo que otro me dice.
merecer ser salvados. Pero el poder capacitador de Dios, que es únicamente por el poder que puede transformar. Por eso Pablo lo recuerda en la segunda carta a los Corintios 5:17, que usted se la tiene que saber de memoria. ¿Qué dice 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, está. No está diciendo que no, yo voy a la iglesia, pero yo no soy cristiano. ¿Hay quien está hablando? Amén. La carta. No, yo soy simpatizante. O sea, yo voy, pero yo no tengo compromiso. Tú sabes. ¿Cómo la ves? No está en Cristo. No está dispuesto a morir. Porque para vivir en espíritu tienes que someter tu carne. Por ahí está sonando una puya. Y comienza. ¿Hay currucucho? No, porque la cultura. No todo el mundo está dispuesto a morir. Amén. Hay gente que toma este camino a su parecer. Pero que desea esa alabanza. Haz como tú quieras. Hazlo ser. Entonces dile que está a tu lado. No es lo que tú quieres. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no la acepta todos los hombres. Porque la voluntad de Dios cuesta aceptar. El viernes yo le mostraba a unos ciudadanos espirituales unas fotos muy hermosas cuando yo conocí al siervo de Dios y en las condiciones que yo estaba. Y yo decía, esa mujer Dios le tuvo que cambiar y desarmar la estructura, porque no es lo que nosotros queremos, es lo que nos conviene. Y me entregó a alguien con un empaque que a mí no me gustaba. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Le ha pasado alguna vez? Pero no era la voluntad mía la que iba a prevalecer. Porque si hubiese prevalecido mi voluntad, hoy no estuviese aquí. Entonces cuando se cumple la palabra que dijo Isaías, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos mejores que los nuestros. Nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene un camino con propósito. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, y a nuestro modo nunca va a poder prosperar nada. Entonces, ese poder capacitador que habla, este es el principio de la gracia, de lo que es caminar con Dios una vida correcta y estar firmes en ese poder que Él nos otorga. Entonces el poder de la gracia del Señor, número 1, es salvación. Romanos 5, 15 al 21. Porque es la palabra la que a nosotros nos va a instruir a permanecer y a tomar las cosas de Dios como se debe tomar. Mira, apenas van 25 días de este año nuevo. ¿Cuántas cosas están pasando en el mundo? ¿Cuántas cosas están aconteciendo, iglesia? Y nosotros no podemos seguir en la misma condición. Nosotros tenemos que entender que en este camino tenemos que cuidar, como lo dijo Pablo, la salvación con temor y temblor. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 del 15 al 21, por favor? Lean una versión así bien entendida. Pero el don no sucede como el peligro,
sino por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sean desbordados sobre todos. No sucede con el don como las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Aleluya. Miren la obra tan maravillosa de la gracia de Dios, que se resume en ¿qué? En justificación. Nosotros no nos podemos justificar ante Dios. Nada, por eso dice Pablo, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? ¿Qué quedará? Por eso Dios nos da la oportunidad y la gracia tiene que ser bien administrada y también atesorada por sus hijos, porque es una gracia que nos capacita y que tenemos que tener esto claro, iglesia. Lo principal aquí se trata de salvación del alma. El espíritu volverá a donde pertenece, pero la batalla está en lo que estaba en la mitad, como estaba nuestra hermana Mayra, entre Edwin y Karen. El alma, ¿a dónde va a ir? El alma es el conductor de este cuerpo, y por eso aún el profeta Ezequiel dijo: el alma que pecare, alma morirá. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, de una condenación eterna que hoy muchos dicen: pero no podemos hablar de esto porque hay una gracia. Sí, la gracia nos salva, la gracia de Dios, pero no es haciendo lo que nosotros queremos, es sometiéndonos a ella, porque el único que nos puede justificar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si yo no estoy en Cristo, ¿qué justificación voy a tener? ¿Estás aquí o no estás? Amén. No, ya pagó todo. Salvo, siempre salvo. Haga lo que haga, Él me va a salvar. De hecho, aquí yo cuando me llegó sobre la gracia decía, la gracia no es un permiso para vivir de cualquier manera. Amén. Es el poder que nos transforma. O sea, es un poder, por eso les digo, el poder capacitador, para vivir como Dios espera. que transforma para vivir en una vida santa, en una vida consagrada. Porque habían 70 caminando con Jesús y los mandó a hacer, de hecho, de 2 en 2 una misión. Pero cuando vinieron, oye, reconocieron que dura era esa palabra, porque no es solamente hablarla, sino vivirla. Miren y leen de los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar Pablo por llevar un mensaje que transformara la vida de muchos? ¿Padeció o no padeció? Pero el poder de la gracia nos transforma y nos habilita, porque la gracia nos capacita a cambiar nuestro interior. Por eso le decía, ¿de qué nos sirve tener un vestido bonito cuando tu interior está vuelto nada? Si tenemos una ropa interior que nos afecta el exterior, vamos a arruinar tu presentación, porque hay gente que dice: ay no, yo salgo como sea. No salgas como sea, porque el ser humano trata a otro como lo ve. Y hoy tú no eres la misma persona, porque hay una gracia que está transformando nuestro interior. Entonces nos permite querer y hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted busca en intimidad a Dios, usted procura por hacer las cosas bien. ¿Amén o no amén? Cuando usted tiene un vestido blanco, usted mira dónde se va a sentar, porque sabe que si se sienta en cualquier lugar, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estamos en nuestro día, lo menos que queremos es colocarnos algo blanco. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a manchar. Y no nos da miedo entonces manchar las vestiduras que el Señor nos ha otorgado. Aquí lo más importante es lo íntimo de nosotros. Por eso cuando algo sale a la luz, esa persona, oye, pero no parecía. Ay, se le veía la cara como una mosquita mujer. Porque esas son las expresiones. ¿O no?
solo Dios sabe con lo que batalla cada persona. Amén. Dile que está a tu lado, Dios sabe cuál es tu debilidad. Pero la debilidad en Cristo, si estamos en Cristo, ¿en qué se convierte? En una fuerza. En una fuerza. Porque si Él está en ti, Él te va a dar el poder de vencer. Y es cuando viene a cumplirse la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces dice, fortaleza también esa gracia que nos da poder transformador, nos da fortaleza en la debilidad, que es lo que estamos hablando ahora. En lugar de depender de la propia fuerza de nosotros, la gracia nos sostiene, nos convierte nuestras limitaciones en oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Por eso es que Él te está permitiendo experimentar, enfrentar tus mayores miedos. Ahora sí entiendes que es la gracia que te está capacitando. Lo que tú más temías te termina pasando, pero es para que tú puedas vencer con el poder de Dios. Y de entender que no es tu carne la que te domina, sino el Espíritu poderoso que nos ha sido otorgado. Alguien lo puede glorificar, el Espíritu Santo de Dios. Porque así como Isaías capítulo 11 habla, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, de dominio propio, amén. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de poder. El que no mira ni juzga según la apariencia, sino el que ve más allá de lo que no se puede ver. Amén. Entonces, ese poder capacitador de la gracia nos dota a nosotros los creyentes, los que hemos creído, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que sin verle le han creído. Entonces, ¿cómo nos dota Él? Dígale que está a su lado, con los dones. Aquí todos los que estamos tenemos dones, que algunos los tienen allí porque no se han sometido completamente al Espíritu, pero de que lo tienen, lo tienen. Entonces, esos dones, ¿vale?, nos capacitan para trabajar en el reino de Dios, para sostener su gracia los unos con los otros. Porque es que los dones no son para tu enaltecerte. Amén. Son para colocarlo aquí a disposición de Dios, de la obra de Él. A dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, este poder nos enseña y también nos guía. Porque entonces nos va a instruir a vivir de una manera sobria, justa y piadosa, mientras se espera en la venida de Cristo. Por eso es que si estamos en Cristo, nuestro comportamiento va a ser diferente. Ay, tú sí eres, mira, te están dando y tu papá pero yo sigo haciendo el bien aunque me hagan el bien. Yo sigo dando lo mejor de mí, porque es que yo tengo que permanecer, como lo dice el Salmo 1, te lo vuelvo a traer, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Pero ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes en el espíritu, no los valientes en la carne, con la boca, a querer solucionar que empeora la situación cuando tú abres la boca. Porque hay situaciones que nuestro silencio trae más solución que cuando hablamos. Alguien que está en el espíritu. Por eso dile que está a tu lado, habla cuando tengas que hablar y calla cuando tengas que callar. Por eso la sabiduría, Proverbios capítulo 8, va de la mano de quién? De la prudencia. Por eso les decía, tenemos que volver a las normas de Carreño. Porque si yo me sé comportar, si yo llego a un lugar y abro una puerta, yo no voy a entrar como un burro chiquito. Sí, porque cuando los animalitos están inmaduros, ¿qué hacen? Locuras. Salen y corren. Hay gente que entra y ni vuela. Tiran el bolso en mi comida. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es decir buenas bendiciones. Oiga, yo salgo de mi casa, hay alguien afuera, yo no lo conozco.
La educación es el atavío más hermoso que puede tener un ser humano. La educación. Amén. Cuanto más la reverencia ante Dios. Amén. Entonces Él nos capacita y nos dota de esos dones, ¿verdad? Para sostener esta labor. ¿Quién nos enseña? Nos instruye a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Pero también esa gracia nos capacita para restauración. Amén. ¿Cuántos han sido restaurados por la mano de Dios? Permite superar el pasado, que es algo que le cuesta mucho al ser humano, porque vive de gloria pasada y resiente de lo que ya pasó. Entonces no te permite disfrutar de la gracia, Amén. porque estás anclado a un pasado. Pero cuando tú realmente valoras la gracia, superas el pasado y la culpa, porque si hay algo que muchas veces no nos deja ver la gloria de Dios, es la culpa. ¿Cuántos aquí se han lacerado por años? Amén. ¿Cuántos se han sentido culpables? Aún se culpan por no tener ciertas cosas, aunque gente se haya ido de su lado. Y dile que está a tu lado, hoy suelta la culpa. Porque hoy Cristo te ofrece una nueva oportunidad de vida y esperanza.